SER Podcast. Lo decíamos antes de la publicidad, que para hablar del delicado momento de las izquierdas, hoy nos va a acompañar alguien que es respetado dentro de este espacio, es el exlíder de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà. ¿Qué tal? Bona nit, buenas noches. Bona nit. No sé cuánto del ascenso de la extrema derecha se explica por los errores de las izquierdas, y lo pongo en plural. Siempre existe una causa, no la única, por supuesto, pero siempre existe una causa que tiene que ver con las dificultades de la izquierda para entender y hacer una lectura correcta de la coyuntura y del escenario. De manera que es cierto que en escenarios como los actuales, en los que predomina el miedo, la desafección, una multitud de incertidumbres ante el presente y el futuro, arrecia la improvisación y la dejadez o la inhibición por parte de las clases populares ante los retos que se avecinan, ¿no? De manera que cuando la izquierda no sabe leer la tempestad que cae y la que va a caer, entonces la derecha se aprovecha de ello. De manera que sí, es un clásico, razón por la cual todavía se entiende menos que, atendiendo a la experiencia histórica, las izquierdas, en este caso, continúen perseverando en esta enfermedad. Usted es un firme defensor de la unidad de las izquierdas, de este frente amplio. No sé si vio una inocentada que ayer corrió de electomanía. Hablaba de una candidatura liderada por Rufián, donde estaba Sumar, Izquierda Unida, Bildus, Benegas, todo este espacio. Esto tenía unos comentarios de mucha gente que decía, ojalá, yo votaría, tiene millones de visualizaciones este tuit. ¿Esto es posible, señor Tardà? Lo cierto es que creo que a las izquierdas transformadoras o a la socialdemocracia radical, como mínimo, nos interesa que no gobierne el Partido Popular conjuntamente con Vox. Creo que esto es de cajón. Considerar que son idénticos el Partido Socialista y el Partido Popular es un reduccionismo intelectual y un infantilismo político extraordinario. Nos interesa que el Partido Socialista Obrero Español gane las elecciones, o al menos que sea posible revalidar, y quizás sería más interesante que la correlación de fuerzas fuera un tanto más favorable a las izquierdas, pero revalidar el escenario que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Esto no debería ser motivo de debate. Máxime desde Cataluña, puesto que o somos capaces de dialogar con el Partido Socialista Obrero Español y de construir entre todos un escenario de diálogo y de negociación en todo aquello que atañe a la cuestión nacional y además también a cómo mantener el estado de bienestar que, al fin y al cabo, solo ha permitido socializar un poquito, pero solo un poquito la riqueza. Si no somos capaces de hacer esto con el Partido Socialista Obrero Español, ¿con quién vamos a hacerlo? De manera que sí, yo estoy convencido que el republicanismo catalán, sin ningún titubeo, entiende que el Partido Socialista Obrero Español, que Pedro Sánchez debería intentar llegar al fin de la legislatura. También sin presupuestos. Creo que tiene que llegar al fin de la legislatura. Creo que tiene que ser responsable a fin y efecto de asumir todas las exigencias que conlleva la obligación de cumplir los compromisos contraídos con todas las fuerzas políticas que le dieron la investidura, y también a las fuerzas políticas que le dieron la investidura tienen que ser suficientemente responsables como para poner las cosas, entrecomillado, grueso si quiere, un tanto fáciles, ¿no? De manera que, sí, si no conseguimos entendernos, si no conseguimos llegar al final de la legislatura, si abrimos la puerta a las fuerzas del mal, teniendo en cuenta que ya sé que siempre existe una primera vez, pero la historia reciente nos demuestra que cuando un partido
español, uno de los grandes partidos españoles, llega al poder, llega a la Moncloa, como mínimo está 8 años. Bien, no nos podemos permitir que PP y Vox esté en la Moncloa 8 años a partir del 2027, porque el precio que pagaríamos las clases populares y la manera como el nacionalismo español ya despertaría la bestia fascistoide, creo que sería de una gran irresponsabilidad. De manera que, sí, yo espero y deseo que, tal como Rufián ha dejado claro en el Congreso, espero y deseo que todo aquello que atañe al ámbito de la corrupción protagonizada por algunos miembros singulares, sí, con altas responsabilidades del Partido Socialista Obrero Español, se quede aquí. Es decir, que no vayamos a encontrarnos con un Gürtel en el PSOE, porque entonces sí que habría para casi cortarse las venas. Para evitar que se abran esas puertas del mal, porque haya adelanto electoral o no, tiene que haber elecciones en los próximos años. Usted decía, un frente amplio de izquierdas. ¿Es contemplable eso? Desgraciadamente tengo la impresión que no será posible, porque el nivel de enfrentamiento que hay entre Sumar, Izquierda Unida y Podemos me avergüenza. Tengo la impresión que no han entendido nada. O no lo digo con ánimo de dar lecciones a nadie, porque Esquerra Republicana tampoco somos, no somos un ejemplo de partido pacífico, ¿no? Porque tenemos un historial de cisiones y un mundo convulso, ¿no? De manera que no lo digo con ánimo de ejemplarizar nada, ¿no? Pero tengo la impresión que ante el reto que tenemos delante, habría cuestiones que diferencian a estos partidos políticos que son un tanto nimias. Lo que sí creo que es muy conveniente, de hecho, dentro de Esquerra Republicana hay un sector al cual yo pertenezco, que se llama Ágora Republicana, sí, que agrupa, entrecomillado, el sector más izquierdista del partido, que estamos convencidos que vale la pena hacer un frente popular, un frente soberanista e independentista de izquierdas en Cataluña para las elecciones del 2027, si es que son en el 2027, ¿no? Yo creo que si en Cataluña hiciéramos un frente popular de todas las izquierdas situadas a la izquierda del PSC, creo que podría actuar como espejo, aquí sí un tanto ejemplarizante, para que desde otras naciones del Estado español o desde otros pueblos del Estado español se preguntaran si los catalanes lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay que ir a construir frentes populares. En este caso, nosotros intentaremos convencer a la dirección de Esquerra Republicana, intentaremos convencer a las bases de Esquerra Republicana, nuestras bases, sí, que en el año 2027 todas las fuerzas que están a la izquierda del PSC, es decir, Comuns, CUP, Esquerra, comunistas, todos deberíamos ir en una misma candidatura, porque además sería el preámbulo de aquello que deberíamos hacer al año siguiente, en el 2028, cuando finalice la legislatura catalana, es decir, en las elecciones catalanas del 2028, repetir la experiencia. Ha llegado el momento de los frentes amplios o de los frentes populares, porque ahora, es cierto, la polarización ideológica o política que se da en los parlamentos, de hecho, reflejan la dualización de nuestra sociedad. Nunca pocos habían tenido tanta riqueza y nunca tantos habían tenido tan poca. De hecho, hoy día ya hablamos del precariado, esta clase social que trabaja para tener la nevera tan solo medio llena, ¿no? Claro, la dirección nacional de su partido dijo, esto yo no lo veo. Usted, como miembro de este Ágora Republicana que citaba, de este corriente, ¿tiene capacidad para forzar una consulta y que sean los militantes quienes decidan sobre eso? ¿Este escenario es contemplable? Bien, nosotros ahora, a partir de este año,
lo que haremos es introducir este debate dentro del partido, en las bases del partido. De hecho, Ágora Republicana es un sector ya reconocido. Y lo que desearíamos, y sabemos que esto ya está ocurriendo, es que este mismo debate también se diera dentro de la CUP y se diera dentro de Comuns. Yo creo que es un debate que irá creciendo, irá a más. De hecho, creo que solamente hay una objeción, que es la que proviene de una realidad. Las nomenclaturas de los partidos a veces les cuesta mucho salir de las zonas de confort. Es un tema de marca, me está diciendo. Sí, no, es un tema de comodidad de las direcciones de los partidos. Porque sí es cierto que salir de las zonas de confort, repito, cuesta, ¿no? Y bueno, hay que dejar las cosas secundarias un tanto aparcadas, ¿no? No tiene ningún sentido que un ciudadano que vota la CUP en Cataluña, un ciudadano que vota Comuns en Cataluña, un ciudadano que vota Esquerra Republicana, un ciudadano que vota comunistas, la organización escindida de Esquerra Unida y Alternativa, hoy día tengan que optar por listas distintas. No tiene ningún sentido. Primero porque los programas electorales son muy coincidentes. Y en segundo lugar porque la agudización de la conflictividad social, la amenaza del fascismo o de este nuevo fascismo que ha irrumpido de manera tan amenazante, convierte las diferencias en secundarias. De manera que sí, nosotros intentaremos, dentro de Esquerra Republicana, intentaremos que la militancia pues opte mayoritariamente por intentar un frente popular catalán para presentarnos a las elecciones del año 2027 al Congreso y al Senado. Creo que ha llegado el momento de dejarnos de tonterías. ¿Esto quiere decir consulta a la militancia cuando dice que la militancia decida? Sí, hay unos... Bien, igual si convencemos a la dirección no hará falta, porque entonces Pero eso se ve complicado. Sería la misma dirección. Bien, el problema que pueden tener las direcciones de Esquerra Republicana o de la CUP o de Comuns, el problema que pueden tener es que a medida que el debate vaya creciendo, les cueste más salir ante la ciudadanía y responder a la pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no fue posible la unidad? ¿Por qué no es posible la unidad? Es decir, ¿que existen argumentos? Posiblemente, los hay. Pero lo importante es que aquellos que consideren que no ha llegado el momento del Frente Popular, aquellos que consideran que el Frente Popular inevitablemente vendrá después de 4 o 8 años de gobierno fascistón, es un tanto irresponsable. ¿Por qué tenemos que esperar 4 años de desmembración del estado de bienestar para que luego todos llamemos a Somatén a la unidad? Quizás vale más la pena adelantarnos, ¿no? De manera que sí, yo entiendo que este debate irá creciendo y creo que caerá por su propio peso. Sería bueno que en Aragón, ahora por ejemplo, este debate también lo hicieran, o en otras nacionalidades del Estado español, ¿no? Quizás el tiempo les apremia tanto que no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Ahora ya imposible. Imposible, ha acabado ¿no? Ya el plazo. Pero en el caso catalán, si trabajamos en la hipótesis que Sánchez va a aguantar, es decir, que es lo que todos deseamos y que todos deberíamos ayudar también para que fuese así, ¿no? Lo cual también le interpela a él, ¿no? Para dar solución a todo aquello que tiene firmado, por ejemplo, con Esquerra Republicana o con otras fuerzas políticas, ¿no?
Pero sí, en nuestro caso creo que hay tiempo para conseguir esta unidad, que además tampoco tendría por qué ser, atendiendo que sería la primera experiencia de Frente Popular, tampoco debería ser demasiado costosa para los partidos, porque me imagino yo, hablo por hablar, pero me imagino que una candidatura en la cual debajo de Front Popular de Cataluña o Front d'Esquerres de Cataluña hubiera incluso las siglas de los partidos que forman parte de este Frente Popular, ¿no? De manera que tampoco los partidos políticos deberían hacer un gran sacrificio, ¿no? O sacrificar nada que atendiera a su propia historia o su propia marca, ¿no? Con Junts pel Sí ya lo hicieron, con Convergencia. Fueron en una lista única, cada espacio luego mantuvo su identidad. Sí, fue una candidatura que respondía a un momento muy distinto, porque se trataba de arrastrar a la burguesía, a una parte de la burguesía catalana, que había sido fundadora del régimen monárquico del 78, arrastrarlos a un escenario novedoso para ellos, es decir, de enfrentamiento al régimen que habían ellos fundado también, ¿no? Conjuntamente con la derecha y el Partido Socialista Obrero Español e incluso el Partido Comunista de España, ¿no? De manera que sí, era un escenario distinto. Ahora estamos en un escenario en el que el independentismo, el republicanismo, entiende que, y esto forma parte de la metabolización que hemos hecho de todo aquello que fue el proceso, que nos ha costado ciertos años acabarlo de configurar, entendemos que hay que volver a la vía progresiva, que pasa inevitablemente por la acumulación de fuerzas y pasa inevitablemente también por el entendimiento entre todas las izquierdas, a fin y efecto de hacer viable la democracia, una democracia que hoy día creo que ya se debe sentir amenazada, y plantear un escenario de construcción de aquello que llamamos la problemática o la cuestión nacional de las distintas naciones y pueblos del actual Estado español. ¿Gabriel Rufián le compra esta hoja de ruta? Yo coincido totalmente con Gabriel Rufián, él coincide conmigo. De hecho, Rufián también está muy preocupado y creo que hay que agradecerle. Hay que agradecerle no solamente el rol que está desarrollando en el Congreso de los Diputados desde hace ya bastantes años, fiel a una idea muy, muy importante, que es reflejar una dialéctica respecto al Partido Socialista que tiene dos caras: confrontación y colaboración. Con la izquierda española, hablo del Partido Socialista Obrero Español, porque con otras izquierdas tenemos muchas más coincidencias, pero con el Partido Socialista Obrero Español creo que la dialéctica certera es la que se desprende de una actitud de confrontación y de colaboración. Son dos caras de una misma moneda ineludibles y posiblemente necesarias, porque sin el socialismo o sin la socialdemocracia que representa el Partido Socialista Obrero Español no será posible avanzar, de igual manera que ellos están muertos, entrecomillado, sin las izquierdas, por decirlo de alguna manera, periféricas. Me dice, queda tiempo, porque a priori van a ser en 2027, pero eso nunca se puede asegurar con rotundidad. No sé con qué calendario trabaja, lo digo porque un proceso de este tipo es complicado. Me decía primero, si puedo convencer a la dirección, lo haremos de forma fácil. Si no, habrá que convencer a la militancia, incluso celebrar una consulta. Bueno, ¿se plantean tiempos? Convencer a la militancia y la dirección es lo mismo. Es lo mismo, pero no es a veces no dice lo mismo. No, pero por supuesto, sería más provechoso y más rápido, porque además tampoco sabemos si Sánchez convocará en el 2026 o en el 2027.
ni tampoco sabemos bajo qué parámetros ni en qué contexto, ¿no? Pero sí, por supuesto, sería mucho más rentable para el republicanismo y para el conjunto de las izquierdas catalanas que Esquerra Republicana, con lo que representa en Cataluña, digamos, se convirtiera en el ariete de este proceso, ¿no? Y que no fuese, digamos, una iniciativa arrancada a la dirección como aquel que arranca una diente o un diente o ¿no? Una muela al líder, ¿no? Bien, yo creo que va a caer por su propio peso, ¿no? Pero ve a Junqueras rectificando, porque hasta ahora ha dicho Esquerra va a ir con las siglas de Esquerra y ya está. Junqueras no dijo esto. Junqueras dijo, ante la idea de Rufián, que repito, Rufián tuvo el acierto de poner el elefante dentro de la habitación, y fue suficientemente listo como para no concretar más, porque tampoco se puede concretar más, porque es evidente que son los partidos españoles, son los partidos de la izquierda española los primeros que deberían responder sobre la necesidad o no de ir juntos ante una convocatoria electoral en el 2027, ¿no? Pero sí dijo Junqueras, sí dijo que esto ya lo llevábamos a cabo en las elecciones europeas, que teniendo en cuenta que en las elecciones españolas no existe una única circunscripción, no era rentable. También es cierto que la izquierda abertzale y el bloque nacionalista gallego no mostraron interés, pero sobre todo yo creo que lo que realmente produce una cierta desazón es la desunión que hay entre Sumar, Podemos e Izquierda Unida en algunos territorios, ¿no? Bien, no sé. Por esto digo que como mínimo, o como máximo, no sé, nosotros intentaremos que CUP, Comuns, Esquerra, comunistas y representantes de movimientos sociales vayamos todos juntos en un frente de izquierdas catalán. Y repito, creo que si esto en Cataluña se hiciese, creo que podría servir de molde, de patrón, de ejemplo, dicho sin ánimo petulante, de ejemplo para con otras nacionalidades del actual Estado español. ¿Rufián cabeza de lista de este espacio? Hombre, se supone que Rufián tiene un liderazgo bastante incuestionable. De hecho, mire si lo tiene incuestionado, que quedé sorprendido que una buena parte del electorado de Junts, no solamente digo el electorado, no digo los militantes, esto fueron datos, no sé si del CIS o del CEO, que una buena parte del electorado de Junts no solamente veía aceptable la política llevada a cabo por el gobierno español, sino que reconocía los méritos de Rufián, que por cierto, los niveles de popularidad son incluso superiores a los de Oriol Junqueras, que creo yo que por otro lado se ha ganado el derecho y los méritos para ser el candidato en el año 2028. Pues veremos qué ocurre, porque efectivamente las aguas están movidas. Joan Tardà, ex líder de Esquerra en el Congreso de los Diputados, gracias por estar en Hora 25 esta noche. Gracias, buena nit. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.